Pues muy buenas tardes a todos. Continuamos con este ciclo dedicado al fotoperiodismo y a la fotografía de guerra que hemos titulado Tan solo en un instante, y que hoy se va a acercar a la mujer como protagonista de esta profesión tan ardua y difícil, y de ella nos va a hablar Lucía Fuello García Riaño, que es licenciada en Bellas Artes, es doctoranda del Programa de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo y además es profesora del área de expresión plástica de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Oviedo. El tema, como les comento, es el de la mujer y fotoperiodismo, y me gustaría comentarles a manera de introducción una anécdota, ¿no? Tanto Joan Fontcuberta como Willem Flusser siempre están hablando de la naturaleza tramposa de la fotografía, ¿no? Que vemos un pequeño instante y se pueden contar muchas mentiras en ese pequeño instante atrapado en el tiempo. Cuando yo hice mi primera participación en un congreso internacional, lo hice con un tema que se titulaba Aderezos de Aldeana, la joyería en el traje popular asturiano según las fotografías de Vicente Pérez Sierra entre 1867 y 1882. Bien, Vicente Pérez Sierra fue un maestro de Valladolid que se asentó en Llanes, se casó en Llanes, tuvo 11 hijos y de acuerdo a cómo se pagaban los maestros en aquella época en virtud de la ley Moyano, pues tenía que tener más trabajos para sacar adelante su familia. Así que, aparte de la escuela, tenía una escuela privada para hacer las preparatorias para el bachillerato, iba a las casas particulares a dar clase y tenía un estudio de fotografía. Un estudio de fotografía que regentaba su mujer. Así que todas estas fotografías que a lo largo de la historia yo he etiquetado como fotografías de Vicente Pérez Sierra, son fotografías de una mujer de la cual desconozco su nombre, solo que era la esposa de él. ¿Y cuántas mujeres habrá que en la misma situación que la esposa de Vicente Pérez Sierra? Ellos eran los titulares del negocio, pero las fotógrafas de verdad eran ellas. Y más si nos acercamos a un mundo masculinizado completamente, como es el de la guerra. Aunque había mujeres fotógrafas, otra cosa es que o bien tuviesen los encargos para participar, como le ocurrió a la esposa de Hemingway, que no le permitieron ir al desembarco de Normandía, por ejemplo, porque para eso estaba su esposo, o sencillamente porque si tenían un buen trabajo y habían hecho esas fotografías, luego no encontraban una revista o un diario que les comprase los negativos. Supongo que de todo esto y mucho más pues les va a hablar Lucía Fuello García Riaño, con la cual les dejo en estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fe, por tu presentación. Pero sobre todo por darme la oportunidad de poder compartir hoy aquí con ustedes un tema que es auténticamente apasionante, el de las mujeres que fueron pioneras. Acerca el micro. Acércalo más, sí, está un poco. Sí, acerca el micro porque si no luego la grabación no se oye. ¿Aquí? Sí, acércate todo lo que quieras. Igual me acerco yo a él en vez del micro a mí. ¿Capta el sonido ahí? Sí. ¿Sí? Vale, fenomenal. Gracias. Que como decía, bueno, este apasionante tema de las mujeres que fueron pioneras del documentalismo técnico en el especialmente difícil contexto de los conflictos bélicos. Y poder hablar de esta mirada propia que imprimieron en sus trabajos y que en su momento fue muy novedosa. Diferente del que era entonces el discurso general dominante. Y este rasgo de divergencia seguramente además ha contribuido a difuminar en parte el legado de sus obras e incluso borrar la estela de algunas de estas autoras como tales. Hubo trabajos que tuvieron que ser ocultados durante décadas,
por proscritos al cambiar las tornas políticas, trabajos desechados porque esa mirada divergente de sus autoras pues causó su ruina profesional. Y trabajos olvidados, desaparecidos en fondos, algunos, y en hemerotecas, los más, tantas veces incluso sin firmar, porque el enfoque desde el que se realizaron pues no encajaba en lo que se valoraba en su momento. Y ahora, desde hace apenas 10 años, estamos recuperando cada vez con más herramientas y con más fundamentación para poder valorarlos y para poder aprovecharlos, porque nos hemos dado cuenta de la importancia que estas narraciones visuales entrañan, tanto como documento histórico, esto es indudable, son una ventana abierta a una sociedad del pasado muy reciente, que es importante porque somos herederos directos de ella en lo social, en lo cultural y hasta en lo político, pero también porque nos hemos dado cuenta de que más allá de este valor documental, la perspectiva desde la que fueron abordados, la mirada de estas pioneras inusual en su época, ha resultado en hegemónica en la actualidad. En las noticias que consumimos el público en general, cuando se trata de actualidad en conflictos bélicos. Y esta circunstancia es muy sorprendente y es muy interesante. El grueso de las noticias que nos llegan a los consumidores de información sobre la guerra, ahora, si nos damos cuenta, no están ya centradas, como antaño, en la cultura militar, en los movimientos políticos y en los efectos internacionales. No nos cuentan cómo se mueven las tropas o qué divisiones participan en qué, con qué medios, con qué jefes y con qué resultados, sino que de lo que nos hablan vívidamente es de las consecuencias que tiene la guerra, de las experiencias personales, de lo que les sucede a las personas. Recordamos, por ejemplo, en la actual guerra de Ucrania, tan mediática para Occidente, qué noticias, qué imágenes recordamos, por ejemplo, del inicio de la guerra, qué es lo que nos llegó de aquellos primeros días. Pues quizá recordamos imágenes que son ya icónicas, como el dramático bombardeo sobre la maternidad de Mariupol, la madre ensangrentada, evacuada en una camilla en andas entre montones de escombros ennegrecidos, que además se nos informa que son sus últimos momentos los que estamos viendo, porque poco después fallecen tanto ella como el bebé por las heridas sufridas en aquel ataque, o las despedidas desgarradoras en la estación de tren, en las que embarcan los niños y se quedan los padres, muchas veces para unirse al frente, sin saber si volverán a verse o si aquellos son sus últimos momentos juntos. O las familias masacradas, camino de aquellas mismas estaciones, pero que nunca pudieron alcanzarlas. Son estas historias impactantes, desde luego, pero personales y sociales, las que se nos narran, las que hoy interesan al público, porque nos mueven a la empatía, porque nos seducen quizás más que la crónica militar, que se nos hace abstracta, más ajena. La mayoría de los consumidores de noticias recordamos estas historias personales que hemos conocido, que hemos compartido a través de las imágenes que nos llegan de ellas, pero no sabemos nada de quiénes son, por ejemplo, los generales en conflicto. En Ucrania poco, pero en Gaza, por ejemplo, es que nada. Se nos cuentan cada día masacres de civiles que se justifican en la caza de terroristas concretos, seleccionados, que digo yo que tendrán nombres, apellidos y hasta rostros conocidos, pero nadie nos cuenta quiénes son, ni se nos cuenta quién lleva a cabo estas supuestas cazas, quién lo ordena, quién lo dirige, quiénes lo ejecutan, con qué medios, si tienen éxito estas operaciones y cómo se lleva a cabo ese éxito. Pues la mayoría del público hoy esto no lo sabemos.
Hoy son informaciones de acceso muy especializado. Ya no aparecen en todos los periódicos, en todos los medios, como si aparecían hace 80 o 90 años de manera preeminente. Entonces, las noticias bélicas trataban sobre estos temas. Ese era el discurso dominante. Sí que conocemos, en cambio, quizá un poco a veces, pues, o declaraciones de combatientes o declaraciones personales que nos transmiten cómo viven en los frentes, las carencias que transitan, las dificultades incluso emocionales por las que transitan, o las razones por las que se agarran para resistir en una postura o una posición. Eso es lo que sabemos sobre los militares en las noticias hoy día, o sobre los políticos, sobre los jefes. Lo que vemos, lo que se nos narra, son sus viajes, buscando forjar alianzas o intentarlo al menos. Lo que vemos son sus estéticas y cómo se relacionan entre ellos y con nosotros a través de mensajes más o menos velados o más explícitos, pero que son en todo caso personales. Ya no se nos cuentan largas crónicas políticas sobre los puntos a negociar en estas reuniones y ni siquiera el cómo se gestionan. Y este gran cambio, este cambio de enfoque desde aquel discurso dominante en la narración de las noticias de actualidad bélica, de las guerras de hasta las primeras décadas del siglo XX y anteriores, centrado en el generalismo un tanto aséptico o en la epicidad de la guerra como instrumento, este cambio de narrativa lo inician las reporteras, lo inician estas mujeres pioneras, que lo que aportaron de distinto es que no solo cubrieron los sucesos de la guerra, sino que abordaron aspectos y dieron enfoques centrados en sus consecuencias, que es una visión que estaba prácticamente ausente en el discurso, vamos a llamarlo predominantemente masculino, porque la cultura de la guerra desde luego se asienta en valores de masculinidad totalmente imperante. De ahí que nos pueda ser fácil de entender el que, pese a la numerosa presencia de mujeres periodistas y a los relatos alternativos que efectivamente se dieron sobre el terreno y que no solamente firman mujeres, el sedimento historiográfico que nos ha llegado desconozca o ensombrezca, por ejemplo, el papel femenino de las mujeres y el de sectores de la población como ancianos y niños, alejados de lo que era entonces la centralidad narrativa. Entonces, que ya no ahora. Pero en aquellas primeras guerras mediáticas, las figuras y los sucesos protagonizados por mujeres que recibieron atención por parte de los reporteros suelen fundamentar su interés sobre valores de masculinidad y siempre dentro de la arena pública. No hay lugar para lo privado, no había lugar para lo privado, no había interés en lo personal, ni siquiera se plantea que pueda haber un heroísmo en este tipo de acciones, porque se consideran propias de la órbita femenina y por tanto privada. La figura femenina se la identificaba o bien con valores masculinos, positivos, o con el papel de víctima. La mirada de estas mujeres reporteras puso el foco en los efectos, en las consecuencias fatales sobre el conjunto de la población que tiene una guerra. La aportación de las periodistas expone argumentos centrados en la crisis humanitaria que es la guerra, más allá de su dimensión puramente militar y hasta política. Es la muestra del acercamiento a la piel de la población civil, que sufre los bombardeos, el peregrinar de los refugiados, las penalidades de los no combatientes en retaguardia, incluso el éxodo masivo hacia el exilio. Todo esto se pone deliberadamente enfrente a la normalización de la violencia en el relato de actualidad. Y es que estas periodistas se acercaron a la anomalía del sufrimiento y de la muerte. Dejaron de verlo con asepsia en masas y le pusieron rostro,
individual, a ese sufrimiento anómalo y a esa muerte. Y no solo de los soldados en los frentes, porque en la guerra moderna la muerte no está únicamente en los campos de batalla, alejados a lo mejor de la vida cotidiana, sino que estaba, como está hoy, en todas partes. Nadie queda a salvo de su impacto, alcanza a cualquier inocente, indefenso y en cualquier momento. Seres, además, de cuya protección y supervivencia participan de forma destacada las mujeres. Y cuando las periodistas viajan a los frentes, incluso en primeras líneas de combate, de lo que se ocupan primordialmente es de los aspectos humanos relativos al pensamiento y al sentimiento de los combatientes o de las personas que viven cercanas a esos frentes. Igual que se hace hoy. Así que vamos a hablar de cómo surge, de cómo empezó esta tendencia, esta mirada, que ahora se ha convertido en lo común. Vamos a ver de dónde vienen, en qué contextos y desde qué figuras da inicio esta nueva visión tan social de cómo narrar la guerra. El fotoperiodismo moderno, entendido como género informativo específico y como apoyo gráfico para la narración de noticias, se fragua en las primeras décadas del siglo XX, coincidiendo y avivando a la vez el auge de las revistas y de las publicaciones ilustradas. El éxito se declara definitivamente tras la Primera Guerra Mundial, cuando la función de la prensa empieza a modificarse y a valorar la aportación de la fotografía profesional. Aparecen en ese momento equipos fotográficos más pequeños, más fácilmente manejables, que casi cualquiera puede usarlos, provistos de objetivos más luminosos, con los que evitarse el necesario estatismo al que obligaban las largas exposiciones que necesitaban los equipos más antiguos, en favor de un nuevo modus operandi que permite la captación de imágenes más vivas y más naturales. A partir de este momento, los periódicos van incorporando progresivamente a la fotografía a sus publicaciones con la intención de evidenciar los acontecimientos y de retratar a sus protagonistas, dándose cuenta del poder que tiene sobre el público la condición indiciaria de la fotografía, la capacidad para suscitar emociones en el espectador, apoyada en ese valor de verdad incontestable que tiene la imagen, de rotunda objetividad, que dice Susan Sontag. Si lo vemos con nuestros ojos, lo creemos como verdad. Está ahí, lo estoy viendo, o yo, no es que alguien me lo cuente. En la época se desconfiaba de la excesiva imaginación de los cronistas, pero con la fotografía no. Yo lo veo, pues es cierto. En este contexto favorable es donde se consolida el perfil profesional del reportero gráfico. El reportero cuya dedicación es ilustrar las noticias con imágenes fotográficas, una cosa que era bastante excéntrica hasta entonces. A continuación, durante los años 20 y los primeros años 30 del siglo XX, este filón de la fotografía que acaba de aparecer como público, como accesible a las masas, hace mercado. Así que, como suele suceder cuando se abre un nuevo mercado con posibilidades de crecimiento, recibe gran atención respecto a los avances tecnológicos, que desembocan en una verdadera revolución con el desarrollo y la comercialización masiva, o bueno, disponible para todo aquel que la pueda pagar, de equipos y materiales fotográficos que son ya muy avanzados, muy modernos. Cámaras ligeras, de bolsillo, digamos, con objetivos precisos con los que captar la inmediatez del momento, como Rolleiflex y Leica, el primero, con la película de bobina de paso universal, o al menos el medio formato de 120, que son también avances que permiten sobre todo la portabilidad de los equipos, llevar la cámara a cualquier sitio, y el abaratamiento de la producción con respecto a las placas de cristal que se utilizaban antes, pero sin sacrificar apenas calidad de imagen. Todo esto resulta en dos cuestiones eje. Por un lado,
esta relativa democratización de la técnica fotográfica en la que cualquier persona puede potencialmente convertirse en fotógrafo aficionado. La fotografía se vuelve accesible, ya no es tan costosa y tan laboriosa que queda en la exclusividad de unos pocos profesionales. Nace la fotografía doméstica, producida igual que usamos hoy por personas que quieren documentar sus asuntos de interés, privados o no. Y por otra parte, estos adelantos potencian enormemente el auge de las publicaciones ilustradas con fotografías, de las fotorrevistas, que además también avanzan en las técnicas de producción y de impresión en este plano, y las fotorrevistas se venden estupendamente en el terreno abonado de esta recién adquirida relación cotidiana entre el público y la imagen fotográfica. La Guerra de España, la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, es clave en este proceso de ascenso del fotoperiodismo. La conocemos como la primera gran guerra mediática, que atrae a un número sin precedentes de reporteros a su crónica, de personas que no siempre profesionales, para algunos, incluso para algunos que después serán grandes nombres del documentalismo de conflictos bélicos, esta es su primera guerra, y para otros cuantos será incluso la única. Pienso en nombres muy grandes como Martha Gellhorn, que mencionaba Fe hace un momento, o como en André Friedman y Gerda Taro. El caso es que la expectación, sobre todo internacional, del escenario de la guerra civil propició el surgimiento de un nuevo paradigma de imagen informativa en la que ya se trascendía de la captura de un instante y el mero aporte del testimonio visual para pasar a una narrativa fotográfica que lo que pretende es seducir al espectador, que pretende influir en su percepción de la realidad y movilizar su posicionamiento ideológico. Este giro, esta vuelta de tuerca, hace que a partir de aquí todo cambie en la fotografía de guerra. Se pierde la inocencia de la muestra de la imagen fidedigna o supuestamente fidedigna de la realidad que ofrece la fotografía, para ganar la capacidad de influencia, de manipulación de la opinión previamente filtrada con fines propagandísticos, que es el gran poder de la imagen fotoperiodística. Porque la fotografía no es la realidad. Deberíamos recordarnos esto a nosotros mismos casi cada uno de los días que vivimos en esta sociedad completamente mediatizada a través de la imagen en que nos desempeñamos. Creemos lo que vemos porque lo estamos viendo. Nuestros ojos no nos engañan. Nadie puede estar manipulándonos con su visión si nosotros mismos lo estamos viendo. Pero no es así. La imagen fotográfica es la narración de alguien. Está tamizada por la percepción de otra persona. Nos muestra una parcela de la realidad con un significado totalmente sesgado por el emisor de esa imagen, que puede ser el fotógrafo, sí, o el autor, que además de quien toma la fotografía es quien la encarga o quien la difunde. Su mensaje puede cambiar según se la presente, incluso en una misma fotografía. Y la imagen fotográfica es siempre una realidad de segunda mano, una realidad que ya ha sido masticada por las mandíbulas de otra persona antes de llegar a nosotros. El caso es que a esta llamada masiva para reportar la guerra de España responden en un número sin precedentes, tanto personas que viven en España, ya sean de origen español o no, como de otras nacionalidades. Y este atractivo sucede posiblemente con la misma motivación por la que se moviliza la colaboración particular internacional, tanto en el plano de la agenda humanitaria como militar, como por ejemplo las brigadas internacionales. Y es porque este conflicto es percibido desde dentro y sobre todo desde fuera como un enfrentamiento idealista, un enfrentamiento de paradigmas sociales, entendidos como opuestos en su contexto. En un momento, los años 30 del siglo XX, en que la sociedad global occidental está decidiendo a cuál quiere adherirse, está decidiendo cómo quiere ser. Se convierten
en fotoperiodistas, en fotógrafos guerreros, en combatientes de la imagen, que diría Mónica Carabias, que empuñando su cámara como un arma fortalecen la lucha del bando al que apoyan y que quieren promocionar. En este sentido de misión política, moviliza una cantidad de personas nunca conocida antes a sumarse, a narrar la guerra. Decía Agustí Centelles, yo fui el primer reportero gráfico en hacer política desde la fotografía. Muchos de ellos, y desde luego muchas de ellas, que para el comienzo de esta guerra son debutantes, todo está por hacer, no son profesionales, sienten esta llamada a comunicar, a apoyar a sus intereses y se convierten en periodistas, aquí directamente. Trabajan además en unas condiciones de iniciativa individual, de freelance, que son muy similares a las que se encuentran hoy día tantos reporteros de guerra, ellos así profesionales, incluso consagrados. Pero esta situación de espontaneidad, de voluntariedad, incluso de falta de profesionalidad, cambiará bastante para el siguiente conflicto mediático, para la Segunda Guerra Mundial, y cambiará porque la actuación de la censura se normaliza oficialmente y serán entonces los gobiernos de cada nación los que regulen, a través directamente de los ejércitos que se encargan de llevar esas normas de censura a la práctica, qué es lo que pueden fotografiar y qué no los reporteros. En la imagen vemos a las fotoperiodistas Thérèse Bonny a la derecha. Thérèse estuvo en España fotografiando muy vívidamente la posguerra, y Lee y Miller a la izquierda. Las vemos vestidas con el uniforme del ejército americano, y ellas no son militares en ningún momento, pero los gobiernos, para controlar, para censurar el trabajo que realizan, las obliga, entre comillas, a integrarse en el ejército al que necesariamente acompañan, trabajando siempre escoltadas por militares que las llevan a todas partes. No pueden moverse libremente, desde luego, pero tampoco pueden entrevistarse con quien quieran en busca de las noticias que a ellas les interesen, sino que se controla, o se cree que se controla, el rango de noticias a las que pueden acceder los reporteros a través de esta militarización. Así funciona esta censura. Pero el sistema no es perfecto, y a veces la visión que aportan en sus reportajes choca contra esos parámetros de la censura, la esquiva, y consiguen imponer su visión aún trabajando sobre el material restringido que se les permite conocer. Es el caso de Lee Miller. Es tremendo, además, es su caso, porque ella denunció con sus fotografías los desastres, las tropelías que estaban cometiendo sobre la población civil, el ejército americano, las tropas aliadas, en fin, en su avance hacia Berlín a partir del desembarco de Normandía. Ese fue su trabajo en la Segunda Guerra Mundial, denunciar cómo los libertadores pues quizá no estaban siendo todo lo buenos, todo lo impecables que se quería contar. La publicación de estos trabajos fue su ruina, porque efectivamente se publicaron, pero el rechazo, el desprestigio que provocaron sobre ella fue demoledor. De hecho, Miller se retira después de esto, se retira para siempre de la fotografía, y además acompañada de una depresión que la acompañará el resto de su vida, caro precio. Pero en la guerra civil este tipo de censura bien organizada a través de los ejércitos no existe aún. Aquí no son naciones diferentes las que contienden, sino que es una sola contra sí misma. Y la demanda de información tan fácil de transformar en propaganda es la que motiva realmente la oferta. Se da además que la censura es bastante rudimentaria en medios y hasta en objetivos. Y los reporteros que trabajan en una y otra zona suelen ser frecuentemente afines a la ideología que rige en
en los territorios en los que están reportando. Las autorizaciones para reportar, por supuesto, dependen de los bandos que manejan la censura. Hacen falta credenciales políticos para obtener pases. Los reporteros no pueden moverse, o no deben, más bien, moverse libremente por el territorio buscando una noticia imparcial, digamos. Pero es que tampoco interesa mucho a casi nadie esa imparcialidad, ni a los consumidores, ni a los editores, ni tampoco a los reporteros, que lo que están buscando es contribuir a promocionar la causa del bando en cuyo territorio están trabajando. Veremos algunos casos en los que esto no es exactamente así. Por ejemplo, Virginia Coles, que es una de las únicas 4 reporteras que trabaja desde ambas zonas, y no son pocos los problemas que esto le causa. Un número considerable de reporteros son represaliados, pagan con la cárcel y con la muerte el transgredir esta toma de parte ideológica o ser sospechosos de deslealtad. Pero lo frecuente es que las crónicas se encuentren alineadas con el bando desde cuyo territorio reportan. Por esto también es que en el caso de los reporteros extranjeros es mayoría abrumadora el número de ellos que reportan desde zonas leales a la República. Y también es muy mayoritaria proporcionalmente la presencia femenina allí con respecto a las zonas de predominio sublevado. Nos dice Díaz-Nosti en su estudio que de las 183 autoras extranjeras en este caso que él tiene registradas, el 91%, 163 operan en la zona gubernamental, que también es más permeable a la actividad de los periodistas. Y lo es posiblemente porque se dan cuenta de que estas crónicas pueden ser un reclamo útil para alcanzar a la opinión pública internacional y que quizá pues sus países se movilicen para socorrer a la República. Solo 13 manifiestan su identificación con la causa sublevada y 4, ya decíamos, reportan desde ambas zonas. ¿Y cómo es el perfil de estas mujeres que se convierten en reporteras de guerra? ¿Quiénes son o cómo son para haber llegado a verse en esta circunstancia de reportar una guerra? La identificación política con la causa republicana movilizó a mujeres de entornos privilegiados y sobre todo con un alto nivel formativo, cuando además el periodismo se consideraba una actividad de bajo estatus en comparación con el de las escritoras, ¿no? Desempeño que acompañó a muchas de ellas. Frecuentemente tenían una formación universitaria, las extranjeras, en contraste con las periodistas o con las reporteras, españolas, que no solían tener una formación académica superior, eran más bien autodidactas. Y su compromiso político, que es la razón que las trae a reportar esta guerra, venía determinado por la militancia en partidos políticos y organizaciones progresistas, que es hacia donde se orientaban las principales figuras europeas y americanas del mundo intelectual del momento. Acorde con esto, la incorporación de la mujer al periodismo como expresión de una senda de igualdad estuvo más presente en las publicaciones progresistas y liberales, desde luego, que en las conservadoras. Y además tuvo un efecto comercial que llevó a ampliar la huella femenina en la audiencia. El que estos editores de corte progresista publicaran trabajos firmados por mujeres, lo que supuso fue un aumento en la venta de ejemplares. Se abrió un nuevo sector de mercado que tenía como objetivo, al principio, el público femenino que no leía o no compraba apenas más publicaciones que las específicamente dirigidas a mujeres, y que después se popularizó enormemente. Aquí es como nace la newsgirl, el mito comercial de la newsgirl. Los editores realzaban a propósito en los titulares de las crónicas y de los reportajes la condición femenina de sus autoras, convirtiendo en un valor añadido la pericia y las peripecias de estas
de estas chicas que experimentaban situaciones de riesgo y de violencia culturalmente reservadas a los hombres. Se vio que este personaje, de la jovencita intrépida, corriendo aventuras en un mundo de hombres, vendía. Y vendía a todos los públicos, femeninos y masculinos. Y esto fue lo que abrió las puertas de los primeros contratos a muchas, a casi todas, de las que después se convirtieron en grandes reporteras de guerra por derecho propio. Y por otra parte, pero muy relacionado con esto, las situaciones por las que pasan las reporteras para acceder a la información también son diferentes en algunos casos, precisamente por ser mujeres. Y por este halo fantástico, romántico, con que la población ve y acoge a la exótica newsgirl. Esto les da acceso a entornos a veces vedados, a veces prohibidos. Pienso, por ejemplo, en Cecilia García de Guilarte, que se va al frente en taxi, a primera línea de frente, y vive en las trincheras con los soldados, en País Vasco y en Asturias, soldados que ella retrata como héroes, compartiendo allí días y días, la calma y la batalla cuando la había. Ella les acompaña en sus movimientos bajo el fuego, en sus escaramuzas, y la dejan ir, y la dejan vivir con ellos. Y a todos les parece estupendamente tener allí aquella muchacha, 21 años tenía, aquí la vemos, esta es Cecilia, en una trinchera en Asturias, y abrirse a contarle sus cosas, porque las entrevistas de Cecilia son completamente personales. O cómo logra colarse en la cárcel de acceso prohibidísimo, y específicamente más para una mujer legalmente prohibido, donde está retenido a la espera de ser ajusticiado el aviador nazi Schmidt, uno de los pilotos capturados tras el bombardeo de Guernica, y que ella quiere entrevistar, y entrevista con la única intención de sacarle los colores públicamente. O Gerda Taro, que acabamos de ver su imagen cuando al poco de llegar a España se va a visitar las trincheras de la ciudad universitaria en Madrid, vestida con medias y tacones, para que los soldados, dice ella, vieran una mujer de verdad. Y le funciona. Todo el mundo le abre las puertas de par en par a la exótica newsgirl, todos quieren hablar con ella, todos quieren que les retrate, los milicianos en Guadarrama le escriben poemas. Bueno, o quizá al contrario aquí, el caso de Virginia Coles, esta brillante reportera, que busca, ella sí, de la imparcialidad, trabaja en ambas zonas. Aquí tenemos una imagen suya que es en Londres, en 1941, bajo el Blitz, pero quiero mostrársela como retrato de Coles, porque así es como la definía Martha Gellhorn, saltando escombros por las calles de Madrid con su traje de tweed y sus tacones. Coles reportó desde ambas zonas y fue perseguida por ambos bandos. De hecho, ella huye de la zona republicana porque tiene orden de busca y captura por traición, y huye in extremis, ya finalmente de España, porque tiene orden de busca y captura también sublevada por traición. Bueno, el precio de la imparcialidad, podríamos decir, ¿no? Pero no, es el precio de ser vista como una newsgirl. Las crónicas de Virginia son muy profesionales, muy profundas y relativamente asépticas, pero esto no parece importar tanto como que es una exótica chica americana. En mayo de 1937, ella estaba en Madrid y acude a Morata de Tajuña en plena batalla del Jarama por la defensa de la carretera Madrid-Valencia, el punto quizá más caliente de la guerra en aquel momento, buscando entrevistarse con los brigadistas anglófonos que combaten allí. El general al mando, el ruso Gall, le niega el acceso a la entrevista y la despacha con un ramo de flores diciéndole que las visitas no son bienvenidas. Bueno, el caso es que el hombre al parecer se lo piensa mejor y unos días después manda recado a Madrid para invitarla a cenar. A Coles no es que le haga mucha gracia la idea, pero vuelve a Morata a ver si a través de este extraño ofrecimiento puede hablar por fin con los brigadistas. El general
le da alojamiento con ellos en el cuartel ruso, manutención, y la tiene literalmente prisionera durante 3 días intentando adoctrinarla, porque le dice que cuando el mundo cambie, que es inminente y el comunismo triunfe internacionalmente, una mujer como ella no puede estar del lado equivocado. Y aquí la tiene, no la suelta con esa excusa, dándole lecciones de marxismo y champán por las noches. Coles no le hace mucho caso en ningún aspecto, que ya supondrán que aquí el político es bastante secundario. Y él, un tanto despechado, la tacha de traidora. Cuando Coles vuelve a Madrid, se encuentra con una orden de sospecha por espionaje cursada por la censura republicana, fundamentada en que se supone que está prohibido hablar con los rusos. Y bueno, termina viajando a Valencia bastante temerariamente, vigilada por la policía secreta y finalmente ya amenazada, bueno, se las arregla para escapar de España y pasa a Francia. Está un tiempo allí, pero quiere volver, quiere reportar la guerra desde el bando sublevado, cosa bastante complicada de que se le permita porque se la consideraba ya contaminada por la República del tiempo que había estado reportando desde allí. Pero a través de su amistad con la hija del embajador británico en Francia, pues consigue la confianza del agente de Franco, el vizconde de Mamblas, y de algunos falangistas, entre ellos el capitán Aguilera, que es quien la acompaña, por así decirlo, en el viaje con el que vuelve a entrar en España y desde el que reporta las consecuencias de la caída del Frente Norte. Pasa por Asturias, está en Oviedo, y Aguilera no la tiene prisionera, pero sí constantemente amenazada por sospechosa de Roja, se lo dice así, porque Coles, de nuevo, también a él le rechaza. Finalmente, cuando la paciencia despechada de Aguilera ya colma el vaso, pues ella logra huir de España casi milagrosamente en el último momento para salvar su vida y, por supuesto, aquí ya no vuelve más, irá a reportar la Segunda Guerra Mundial. Nada de todo esto que le sucede tiene que ver con lo que Virginia escribe en sus crónicas, sino con su condición de newsgirl, de mujer reportera. Otra de las características que define la figura del periodista de guerra en su surgimiento es el valor, la valentía. Vale más la crónica del periodista cuanto más cerca del peligro está, cuanto más se expone. Se atribuye a André Friedman, o quizá quien lo dijo fuera Robert Capa, porque el concepto parece muy propio de la manera de pensar de Gerda Taro, que si la foto no es lo bastante buena, es porque no estás lo bastante cerca. Y efectivamente, así trabajan. Así perdió él la vida pisando una mina en Vietnam en mayo de 1954. Gerda Taro es posiblemente una de las figuras más icónicas de este modelo de fotoperiodista idealista y arriesgado que estamos describiendo. Esta joven de origen alemán, que nace en Stuttgart en el año 1910, en una familia acomodada, pero de origen judío-polaco, ya desde muy joven, bueno, siempre fue muy joven, pero simpatiza con el socialismo obrero y debido a su militancia política es detenida por las autoridades alemanas varias veces entre 1929 y 1933, cuando ya señalada y perseguida por los nazis huye definitivamente a París. Gerda se encuentra en un París que bulle de vanguardias y de arte, y cuya huella estética y conceptual quedará indeleblemente impresa en las imágenes fotográficas que tomará después. Se encuentra en una situación económica muy precaria y necesita buscarse la vida como sea. Cuando está trabajando para Allianz Photo como secretaria, conoce al húngaro André Friedman, al futuro legendario fotógrafo magnum Robert Capa, y se le ocurre el plan de crear un heterónimo para vender sus fotografías. Así nace Robert Capa, porque Friedman es evidente que tiene un talento excepcional, pero le faltaba en aquellos inicios el empuje de la comercialidad. Gerda va por las agencias vendiendo el producto de que es la representante de un misterioso fotógrafo superestrella americano al que nunca se ve
que nunca muestra la cara, es un tipo excéntrico, que se llama Robert Capa. Y las agencias lo compran. Les encanta el trabajo que les ofrece, pero sobre todo lo que les encanta es el personaje que han creado. Gerda, mientras vive, es el cerebro en Robert Capa. Ella es quien marca los temas, quien marca los enfoques, impulsando la construcción de un género, el reporterismo fotográfico, que gozará de enorme fortuna en los conflictos bélicos posteriores a la Guerra Civil y que se fundamenta en la conjunción de estos tres factores: las nuevas cámaras livianas, portátiles, que permiten capturas inmediatas, incluso en movimiento, la adhesión a nuevas propuestas estéticas de vanguardia muy expresionistas, influenciadas por la atracción que en Gerda produce la cultura soviética, en conjunción con las vanguardias alemanas de las que parte su base. Esto podemos verlo también aquí, en fotógrafos como Constantino Suárez. Y la casi inmediatez en la conexión con los medios de comunicación visual como soporte fundamental de sus artículos. No es que se retransmita en tiempo real, como podríamos hacer ahora, pero bueno, ya casi. Y así es como llegan a la guerra de España. Gerda quiere promocionar la causa obrerista de izquierda y está convencida de que en España va a encontrar el reportaje definitivo que encumbre su visión social del mundo del futuro. Por eso vienen a España el binomio Robert Capa. Hacia el final de su estancia, bueno, antes de eso, mientras busca, mejor dicho, este gran reportaje que parece que se hace de rogar, nos va dejando un rastro apasionante de seguir, en el que muestra visiones heroizantes de la cotidianidad, individualizadas en personas concretas, que con el mensaje de su cámara convierte en personajes icónicos, como este retrato de un campesino y tantos otros, ¿no? que nos dejó. Pero, bueno, ya hacia el final del tiempo que pasa reportando en España, Gerda empieza a querer ir un poco más allá. La visión social sobre las fotografías que toma se agudiza, se extrema, si queremos. Las de Friedman quizás son algo más tibias, aunque es ella quien decide a dónde se va y qué se fotografía, pero bueno. Y siente que quiere reclamar ya su parcela individual de gloria. André le sobra, dice que la está lastrando. Se rumorea, no sé si será verdad esto, posiblemente no del todo, que llega a abandonarle sentimentalmente porque eran pareja. Y Gerda empieza ya a firmar sus fotografías con el sello Taro, no como Robert Capa, en común. Pero no ha conseguido aún su gran objetivo, que es documentar esa gran victoria final republicana. Así que en julio de 1937, cuando ya tenía todo dispuesto para viajar a la guerra sino-japonesa, que será su segunda guerra, pues Gerda parte en solitario hacia Brunete, mientras André la espera en París. Las imágenes que le da tiempo a tomar en esta batalla son increíbles, huelen a humo, son inmediatas, son reales, son directas, son muy crudas, han alcanzado ya plenamente el cenit de ese estilo de fotografía que han creado en Robert Capa. Pero no logra nunca terminar el reportaje. El día 25 de julio viajaba en un convoy al estribo del coche del general Walter. Walter no viajaba en el coche, pero sí tenía una cierta amistad con ella, y de esta manera es como consigue este transporte tan precario hacia el frente. Los reporteros en la guerra civil no tienen transportes, tienen que apañárselas, bueno, por sus propios medios como puedan. Y el caso es que la columna en la que viaja es atacada desde el aire, y en medio del caos de la retirada, del intento de protegerse de la aviación, pues cunde el desorden entre los vehículos que la integran, y Gerda sale despedida del estribo del coche en el que viaja, de pie, dicen, yendo a caer detrás de un montículo al lado del camino, pues con tan mala suerte que uno de los blindados, al dar marcha atrás, le pasa por encima. Es evacuada al hospital que tiene el 5º Cuerpo del Ejército en el Escorial, donde pues ya no se puede hacer nada por salvar su vida, las heridas eran muy graves,
y fallece el día 26 de julio de 1937. Dicen que preguntando si sus cámaras están bien, que son nuevas. Tenía 26 años y toda una carrera por delante para asombrar al mundo del fotoperiodismo. Ella no pudo concretarla, pero lo hará con los mismos parámetros que habían diseñado para Robert Capa a André Friedman, convertido ahora ya él mismo en la encarnación de aquel heterónimo Robert Capa. La famosa imagen de Life, la muerte de un miliciano, sale muy poquitos días antes de la muerte de Gerda. Muerte que además baña su figura en popularidad. Los periódicos se hacen eco del heroico y desgraciado final de la intrépida reportera, de la reportera. Se hacen eco con todo detalle también de la laboriosa y costosa repatriación del féretro con sus restos a Francia. No es un cadáver cualquiera, en ese momento es propaganda. Y de su multitudinario entierro en París, con destino al cementerio de Père Lachaise. Pero esta celebridad es totalmente fugaz. Inmediatamente se olvida. Dura lo que dura la noticia del sacrificio de la Newsgirl y su legado se diluye por completo, desaparece en la obra de Robert Capa. Hasta que hace ahora, estos últimos 10 años, donde tantas acciones, hallazgos y publicaciones se están dando para su recuperación, sobre todo a raíz de la publicación del contenido de la famosa maleta mexicana, ¿no?, que contiene trabajos que habían sido escondidos, habían sido ocultados de Friedman, de Taro y de Chin en la Guerra Civil Española. Desde este ángulo de la promoción de ideales a través del fotoperiodismo, encontramos un buen número de fotógrafas en la Guerra de España, como Katy Horna, como Margarete Michaelis, Vera Elkan, Hélène Roger-Violet, Winifred Bates, Ayon Robinson, Marie-Claude Vaillant-Couturier, la futura diputada francesa, que por su actividad fotoperiodística en la Segunda Guerra Mundial pasó 1 año y medio prisionera en Auschwitz, y Tina Modotti también, aunque en cierto aspecto ella declina, y no es la única, el uso del poder de la fotografía como principal arma en favor de la acción voluntaria, directa, de asistencia en la retaguardia. Atención o acción que ella desarrolla bajo el seudónimo de María, el nombre que se ponía a las niñas expósitas. Horna también se encuentra en esta duda sobre qué vale más para sostener la causa que apoya, si apoyar el poder de la imagen o el de la acción voluntaria directa. Estas autoras a veces incluso no firman sus obras, porque ni siquiera las venden, como es este caso de Agnes Hodgson, que sus fotografías y el documental cinematográfico que realiza relatan la vida diaria en un hospital voluntario. Ella vino con las Brigadas Internacionales como enfermera y su álbum es privado, no está pensado para ser vendido. Tina Modotti, ella sí que merece quizá una mención aparte por el tipo de fotografía que realiza. Una manera de expresar a través de la imagen muy fuertemente simbólica, artística, como en estos famosos primeros planos de manos con los que describe simbólicamente la fortaleza de la clase trabajadora. Al igual que sus textos, que también son así, evocadores, llenos de imágenes simbólicas, aunque esté narrando sucesos periodísticos tan desgarradores o tan deshumanizantes como la terrible carretera de Málaga-Almería, la ruta de la muerte, a través de la que miles de civiles huyen de Málaga constantemente acosados por la aviación, de la que hace un relato del que es imposible mantenerse impasible. Tina Modotti viaja a España varias veces. Viaja primero en 1933 con documentación falsa para conocer las secciones del Socorro Rojo, hasta que la policía la descubre. Vuelve en 1934, enviada también por el Socorro Rojo Internacional, para coordinar la ayuda o la acción en favor de la liberación de los presos asturianos de la Revolución de 1934, y vuelve otra vez ya en guerra, compaginando su labor en tareas de asistencia sanitaria y labores de comunicación, como periodista y fotógrafa del semanario Ayuda, el órgano del Socorro Rojo Internacional en España.
Tina Modotti tiene una restricción ética que la lleva a no registrar fotográficamente escenas dramáticas, aunque sí las describe sobradamente en sus textos. Pero ella decía, cuando el horror llega a estos límites, no se debe fotografiar, o al menos yo no puedo hacerlo. El retrato directo de la muerte, que es a lo que se está refiriendo Modotti con estas palabras, es una herramienta común en las imágenes de las reporteras. Fotografiar tal cual los muertos en las calles, en las morgues, incluso son imágenes totalmente explícitas de las consecuencias más dramáticas que puede tener la guerra. Y las utilizan para mover la conciencia del público que las ve, sobre todo el público extranjero, de la opinión pública extranjera. Es una propaganda que a modo de evidencia denuncia lo malvado del enemigo, moviendo la obligación de actuar en favor de las víctimas al público que ve estas imágenes esgrimidas como pruebas. Exactamente igual que hacemos hoy. Hoy es cierto que se trata quizá con más pudor el cadáver, ¿no? Se evita mostrar los rostros, por ejemplo, ¿no? Estas reporteras sí los mostraban. Y entonces tenía sentido hacerlo de esta manera, porque la visión de estos rostros reales desanonimiza al muerto. Es que incluso se hablaba de las expresiones con que quedaban los cadáveres. Hoy esto lo escondemos con cierto pudor, pero sí se exhiben los cadáveres todos los días en las crónicas de guerra, lo estamos viendo. Estamos viendo además cuando el bulto a lo mejor es pequeñito, es un bebé o un niño, cuando hay sangre en las mantas o en las mortajas, o cuando los cadáveres que no están recogidos, se ven los miembros, el calzado igual que el que llevamos nosotros ahora mismo. En fin, es un recurso que continúa utilizándose con la misma intencionalidad que se hacía entonces. Y por último, otra fotógrafa que merece un breve apartado único es la húngara Kati Orna, también de familia judía acomodada como Taro. Ella se muda a Berlín por sus intereses de militancia izquierdista, donde estudia en contacto estrecho con la Bauhaus y los círculos de Bertolt Brecht y Moholy Nagy, y tiene que huir de Alemania por las mismas razones que Taro, volviendo a Hungría, donde se forma con el fotógrafo Josef Pesci, igual que André Friedman, exiliándose también en París en 1933, donde sus reportajes triunfan completamente. Kati Orna viaja a España en 1937 y se incorpora a la oficina de propaganda exterior de la CNT. Aquí publica en revistas españolas, que no internacionales, las más principales del momento, en Tierra y Libertad, en Mujeres Libres, en Libre Estudio, en Umbral, y realiza reportajes sobre los procesos de colectivización anarquistas en Aragón, que también fotografía Margarete Michaelis, como vemos en la imagen, y viaja por Madrid, por Barcelona y por Levante. En todos estos lugares, la vinculación directa sobre el terreno que tiene ella con los movimientos sociales, que es tanto más activista que cronista, es trabajadora voluntaria, pues le permite registrar con un lenguaje propio, inconfundible, la dignidad de la vida cotidiana, las circunstancias y la personalidad, especialmente de las mujeres, pero también de ancianos y de niños que están en la retaguardia, o de los soldados de la República en momentos de asueto. Las imágenes de Orna lo que reflejan, más que el horror de la contienda, es la humanidad de los que sufren y resisten, retratados con ese ritmo pausado que imprime a su fotografía la preferencia por el formato cuadrado de su Rolleiflex. La cámara que su hija Nora nos cuenta que llamaba mágica, era la preferida de Orna porque le permitía seguir viendo lo que se capta en el momento mismo en que se graba la imagen del negativo, ¿no? La Rolei 1 con la que ella trabaja tiene un sistema de doble objetivo, uno para el visor y otro para la captación, por eso puede seguir viéndose el motivo cuando el obturador está abierto. Es interesante también cómo Orna
en un formato cuadrado tiende a buscar composiciones diagonales, no centrales. Es una visión fotográfica muy particular la suya. Y bueno, para terminar, mostrar esta visión de la cotidianidad que proponen las mujeres fotoperiodistas en escenarios de guerra, este relato del horror hecho desde la primera persona, que muestra la vida cotidiana buscando la identificación del espectador que ve, que lee sus obras con su vida propia. Hay muchas más autoras que sería maravilloso poder tener tiempo para comentar, pero que no nos da tiempo. Con que cierro aquí esta conferencia dejando abierto el turno de palabra para ustedes si alguien quisiera plantear alguna pregunta sobre todo esto que hemos estado viendo. Muchas gracias, Lucía, por esta conferencia amena, entretenida, muy ilustrativa, particularmente sobre la mujer y la fotografía en la guerra civil. Y pues efectivamente, turno de palabra, turno de preguntas. Nos quedan todavía unos 25 minutos para poder plantear cualquier duda, curiosidad o cuestión que tengan ustedes para la conferenciante. ¿Usted ve mucha diferencia entre estas primeras mujeres que comenzaron su labor fotográfica a la actualidad? ¿O es un sesgo ya que no tienen nada en común, o tienen otras perspectivas, o no van tanto a las guerras? ¿Qué opinión tiene usted? A mí me da la sensación de que tanto entonces como ahora el porcentaje de mujeres fotoperiodistas o reporteras de guerra en general con respecto al de hombres sigue siendo bastante menor, bastante inferior. La guerra es y ha sido siempre un terreno masculino, desde luego. Pero lo que sí que veo es un paralelismo, una analogía muy clara con la visión que estas mujeres proponen con la visión que se da ahora. Las crónicas de guerra y las fotografías que ellas toman son tremendamente actuales. Son de guerras, bueno, que han sucedido hace, pues en este caso, 90 años u 80 en la Segunda Guerra Mundial, pero son imágenes que seguramente serían las que se tomarían ahora y las que se difundirían ahora, si fuera esa la guerra contemporánea. Y creo que esto es interesantísimo, darnos cuenta, no sé si del cambio que ellas propiciaron o de lo poco que ha cambiado la sociedad en este casi siglo. Nos sigue interesando exactamente lo mismo a los consumidores de noticias que les interesó a los consumidores de noticias entonces. Y esto es para reflexionar también, ¿Sabes qué fotoperiodistas estuvieron aquí en los frentes de Asturias? Y antes citaste, creo, a Cristina García de Guillar, ¿no? Sí, Cecilia, lo que pasa es que Cecilia lleva cámara, pero no es fotoreportera. Cecilia era escritora, fue escritora toda su vida, se sumó a narrar la guerra porque se sintió llamada por ello completamente. Ella viene de familia humilde, pero sí tenía una muy buena formación. Su hermano se alista voluntario en el ejército republicano, muere casi inmediatamente, 19 años tenía, y ella siente que tiene que hacer algo, que tiene que tomar parte en esta guerra. No puede combatir por varias razones. Primero porque a las mujeres vascas el gobierno enseguida les obliga a abandonar las armas, no las deja combatir, pero también porque ella cree que no es su lugar combatir. Ella lo que sabe hacer es escribir, así que cree que es así como puede apoyar. Viene a Asturias de una manera increíblemente naif, increíblemente inocente. Está en San Esteban de las Cruces,
alojándose en Gijón además. Ella venía todos los días en un coche que alquilaba a buscar el frente, a ver si lo encontraba. A veces sí, otras quedaban cogidos entre dos fuegos. Unas historias increíbles. Y está también en la zona del corredor de Grao, acompañando a los batallones vascos que están allí. Ella toma fotografías, pero son fotografías personales. Tiene una cámara y bueno, pues hace fotos como podría hacerse cualquiera, digamos, ¿no? Lo importante son sus crónicas, sus entrevistas, lo que narra de lo que ve allí y sobre todo por lo que pregunta, porque Cecilia no cuenta los movimientos de las tropas, no cuenta, o sea, ella habla con los soldados de una manera completamente personal, preguntando cosas totalmente personales, y eso es lo que publica. Ella sí que es cierto que busca retratarlos como héroes, los considera héroes, pero bueno, son unas crónicas, son unos retratos tremendamente personales. Coles también pasa por Asturias, del equipo Robert Capa, solo Chin está aquí, Taro no viene. No hay ninguna otra mujer fotógrafa que tengamos registrada, pero que tengamos registrada, si las hay. El problema es que estas fotógrafas, algunas aficionadas, alguna profesional, bueno, pues cuando termina la guerra, pues la represión acaba con sus obras. Ellas son represaliadas, algunos de sus fondos, bueno, pues terminan incautados, de alguna manera decirlo, terminan destruidos y se pierde su memoria. Estamos intentando recuperarlas. No hay mucho, por supuesto, pero ahí están. Y es que el trabajo de recuperación de las obras fotoperiodísticas de estas mujeres está empezando. Llevamos 10 años recuperándolas. Entonces, bueno, queda mucho trabajo, digamos, ¿no?, por hacer. Pero bueno, tenemos algunos nombres. Es complicado rastrear su obra, porque además es comprometida, claro, evidentemente, pero en ello estamos. ¿Más preguntas? Respecto a Taro, ¿hay fecha más o menos está bien documentado cuando llega, está bien documentado cuando fallece? Pero me refiero, ¿llega desde el principio todo el conglomerado Robert Capa? ¿Llegan por separado? Porque si bien Chin anda por el frente norte más aparte, Gerda nunca me sale el nombre de Andrés, sí. Sí, prácticamente siempre están en conjunto. Entonces, me refiero, al inicio de la guerra, ellos, bueno, Gerda es la cabeza pensante, por así decirlo, ellos vienen ya en un conjunto desde el principio. Sí, quien realmente viene a la guerra es Robert Capa. Creo que la revista Bu es quien... ¿Cómo se llama este hombre, por Dios? Bueno, el director de la revista es quien les paga el billete para que vengan. Él, por supuesto, bueno, sabe que son dos, que Robert Capa tiene dos cabezas. Pero simplemente eso, les paga el billete para venir a España. Una vez que llegan aquí, son totalmente libres de ir y hacer, no sé si lo que quieran, pero sí lo que puedan. Consiguen el apoyo de la Alianza de Escritores, que son quienes les firman los papeles, los salvoconductos para poder reportar en zona republicana con absoluta libertad. Van a donde quieren o a donde pueden totalmente y siempre están juntos, siempre trabajan juntos. De hecho, al principio podría decir que es un poco complicado conocer la autoría de qué imágenes toma Gerda y qué imágenes toma André. Realmente sí que lo sabemos porque, bueno, por un lado
Gerda suele utilizar las cámaras viejas de André al principio, con lo cual, bueno, el formato cuadrado de la Roley ya nos está diciendo que lo más seguro es que la fotografía la haya tomado ella. También Gerda es cierto que está empezando en la fotografía, está aprendiendo de André y, bueno, comete algunos errores técnicos de principiante que nos hacen darnos cuenta que esa foto seguramente es de ella y tal, pero siempre están juntos. Los escenarios que montan o lo hacen juntos y los fotografían juntos, los lugares a los que van siempre juntos, hasta, bueno, al final cuando ya Gerda decide separarse y firmar su autoría. ¿Te respondí más o menos a lo que me estabas preguntando? Sí, En la página pública de la Biblioteca Nacional de Francia, que es BN Gallica, que tiene, bueno, hay que inscribirse y demás, como cualquier biblioteca, hay una pequeña filmación con la llegada de André Friedman, vamos, de Robert Capa, a la estación de Barcelona. Es una filmación de llegada de distintos personajes que van a cubrir la guerra de España, y entre ellos se encuentra Robert Capa. ¿Y se identifica a los dos? Se identifica a Robert Capa. A ella no. A ella no. Si me das tiempo te digo cuál es la página donde hay que buscar. Siempre curiosidad. Pues si no tiene ninguna pregunta más, muchísimas gracias a Lucía por venir al RIDEA a expresarnos todas estas ideas transformadoras de las mujeres fotoperiodistas, y esperamos contar con tu sabiduría en otras ocasiones. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a ustedes por esta tarde. Gracias. Muchas gracias.